¿Alguna vez has sentido que alguien estaba destinado a cruzarse en tu vida? No hablo de simples coincidencias ni de encuentros casuales. Me refiero a esa sensación innegable de que, de alguna manera, el universo tejió los hilos para que esa persona apareciera en el momento exacto. Tal vez fue alguien que conociste en el lugar más inesperado, alguien que apareció cuando más lo necesitabas, o incluso alguien con quien sentiste una conexión inmediata, como si ya lo hubieras conocido antes. Pero ¿qué pasa si te dijera que esto no es solo azar? Que detrás de estos encuentros hay una fuerza oculta, una sincronización que va más allá de lo racional. Carl Jung, uno de los grandes exploradores de la mente humana, descubrió algo que desafía todo lo que creemos sobre el destino y las relaciones. Él lo llamó sincronicidad, la misteriosa conexión entre nuestro mundo interno y los eventos que ocurren en nuestra vida. Según Jung, nuestras almas no vagan por la vida al azar. Existen patrones, fuerzas inconscientes que nos guían hacia ciertas personas, a veces sin que lo sepamos. Estas conexiones no son accidentales, son la manifestación de algo más profundo, algo que está enraizado en el inconsciente colectivo. Esa red invisible donde todas nuestras experiencias, emociones y memorias ancestrales están entrelazadas. Y si esto es cierto, entonces significa que las almas que deben encontrarse lo harán, sin importar el tiempo, la distancia o los obstáculos. En este video vamos a desentrañar el misterio detrás de estas conexiones. Vamos a explorar por qué ciertas personas aparecen en nuestra vida en los momentos exactos, qué papel juega nuestro inconsciente en estas relaciones y cómo podemos interpretar los signos que nos indican que alguien está destinado a encontrarnos. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría cambiar por completo la manera en que entiendes el amor, las relaciones y el destino. ¿Alguna vez has sentido que alguien estaba destinado a cruzarse en tu vida? No hablo de simples coincidencias ni de encuentros casuales. Me refiero a esa sensación innegable de que, de alguna manera, el universo tejió los hilos para que esa persona apareciera en el momento exacto. Tal vez fue alguien que conociste en el lugar más inesperado, alguien que apareció cuando más lo necesitabas, o incluso alguien con quien sentiste una conexión inmediata, como si ya lo hubieras conocido antes. Pero, ¿y si estas casualidades no fueran tan casuales? ¿Y si detrás de estos encuentros hubiera una conexión invisible, una fuerza más allá de nuestra comprensión que nos empuja hacia ciertas personas? Carl Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar estos fenómenos y concluyó algo fascinante. Muchas de las coincidencias que experimentamos en realidad son sincronicidades. La sincronicidad es ese extraño mecanismo que conecta nuestro mundo interno con los eventos externos de manera tan precisa que no puede explicarse solo con la lógica. No es magia, no es destino en el sentido tradicional. Es la manifestación de patrones profundos en el inconsciente. Esto explicaría por qué, a veces, las personas correctas aparecen en el momento exacto en que más las necesitamos. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es posible que estemos realmente conectados con ciertas almas mucho antes de que siquiera crucemos caminos? Para entenderlo, primero hay que mirar lo que Jung descubrió sobre la naturaleza del destino y las conexiones humanas. Todos hemos escuchado historias de personas que parecían destinadas a encontrarse. Historias que desafían la lógica y hacen que nos preguntemos si hay algo más allá de la casualidad. Imagina a dos personas que por años han sentido que les falta algo en sus vidas. Han pasado por relaciones fallidas, han luchado con la sensación de vacío y han buscado respuestas en el lugar equivocado. Hasta que un día, sin planearlo, sin buscarlo, se encuentran. Él decide tomar un café en un sitio al que nunca había ido antes. Ella, por un impulso inexplicable, cambia de camino y entra a ese mismo café. Sus miradas se cruzan y en un instante sienten que ya se conocían.
¿Qué probabilidades hay de que estas dos personas, de caminos tan distintos, se encontraran en ese momento exacto? Desde la perspectiva de la psicología profunda, este encuentro no fue un accidente. Fue una manifestación de sincronicidad. Según Jung, cuando estamos en un proceso de transformación interna, el mundo exterior empieza a reflejarlo. Las personas que necesitamos aparecen, las respuestas que buscamos llegan, las señales se hacen visibles. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Qué significa realmente estar destinados desde la perspectiva de Jung? Cuando pensamos en destino, solemos imaginarlo como algo escrito, como una historia predeterminada que simplemente vivimos. Pero Jung veía el destino de otra manera. Para él, el destino no es algo fijo, sino el reflejo de nuestro propio desarrollo interior. Es decir, no atraemos lo que queremos, sino lo que somos. Si en nuestro interior hay heridas no resueltas, atraeremos personas que las reflejen. Si tenemos miedo al amor, inconscientemente nos alejaremos de quienes pueden darnos una conexión real. Pero si hacemos el trabajo interno, si nos atrevemos a conocernos en lo más profundo, entonces las personas correctas llegarán a nuestra vida de manera casi milagrosa. Y aquí es donde entra un concepto clave: los arquetipos. Jung descubrió que dentro de nuestro inconsciente habitan patrones universales de comportamiento, imágenes primordiales que influyen en nuestras relaciones sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, muchos de nosotros estamos buscando, sin saberlo, a una figura arquetípica en nuestras relaciones. Buscamos al sabio que nos guíe, al héroe que nos proteja, al sanador que cure nuestras heridas. O, en algunos casos, atraemos al desafiante, aquel que viene a sacudirnos y a enseñarnos una lección dura, pero necesaria. Estos arquetipos no son simplemente imaginaciones, son fuerzas activas en nuestra psique, moldeando nuestras relaciones, guiándonos hacia ciertas personas y alejándonos de otras. Por eso, cuando sentimos que alguien está destinado para nosotros, en realidad lo que ocurre es que esa persona resuena con un arquetipo dentro de nuestro inconsciente. Es alguien que nos despierta algo profundo, algo que ya existía dentro de nosotros antes de siquiera conocerlo. Y es aquí donde la sincronicidad y los arquetipos se entrelazan, cuando nuestro inconsciente está listo, cuando hemos evolucionado lo suficiente como para sostener una conexión auténtica. El universo parece mover los hilos para que esa persona aparezca. No porque sea magia, sino porque estamos vibrando en la misma frecuencia que aquello que estamos listos para recibir. Entonces, ¿estamos realmente conectados? Sí, pero no porque haya un guión preescrito, sino porque cada elección, cada pensamiento y cada transformación interna están moldeando el camino que recorreremos y a las personas que encontraremos en él. Y esto nos lleva a la gran pregunta: si estas conexiones son reales, si la sincronicidad es el reflejo de nuestro proceso interno, ¿cómo podemos prepararnos para recibir a esa persona que está destinada a cruzarse en nuestro camino? A veces, sentimos una atracción inexplicable hacia alguien. No podemos explicarlo con lógica, simplemente sucede. Es como si esa persona tuviera un imán que nos arrastra sin que podamos resistirnos. Pero aquí está el detalle: lo que nos atrae no es realmente la persona en sí, sino la imagen que proyectamos sobre ella. Carl Jung lo explicó con una verdad impactante: no nos enamoramos de las personas, sino de los arquetipos que proyectamos en ellas. Desde que nacemos, nuestro inconsciente empieza a moldear una imagen de lo que consideramos el otro ideal, una figura que representa aquello que sentimos que nos falta, que nos complementa, que nos hace sentir completos. Y esta imagen, lejos de ser algo consciente, se va formando en lo más profundo de nuestra psique sin que nos demos cuenta. Es por eso que hay personas que nos atraen de manera irresistible, aunque ni siquiera sepamos bien por qué. En realidad, no estamos viendo a la persona tal como es.
Estamos viendo el reflejo de algo dentro de nosotros mismos. Jung llamó a esto el ánima y el animus. Según su teoría, dentro de cada hombre existe una representación inconsciente de la feminidad, el ánima, y dentro de cada mujer una representación inconsciente de la masculinidad, el animus. Estas imágenes internas son como un espejo distorsionado de lo que esperamos encontrar en el otro. Cuando conocemos a alguien que parece encajar con esa imagen inconsciente, ocurre la magia. Sentimos que esa persona es especial, única, destinada a nosotros. Pero lo que realmente está pasando es que nuestra psique ha encontrado un punto de apoyo para proyectar su propio contenido interno. Aquí es donde las cosas se complican, porque cuando idealizamos a alguien de esta manera, no estamos viendo quién es realmente. Estamos viendo la versión que hemos creado en nuestra mente, aquella que encaja con nuestras necesidades, nuestras expectativas y sobre todo nuestras heridas. ¿Te ha pasado que al inicio de una relación todo parece perfecto, pero con el tiempo empiezas a notar que la persona no es como la imaginaste? Esto ocurre porque la proyección comienza a desvanecerse y la realidad se impone. La persona real emerge y a veces no se parece en nada a la imagen que nuestra mente había construido. Aquí es cuando muchas relaciones se rompen, no porque haya dejado de existir el amor, sino porque nunca hubo un amor real en primer lugar. Solo una ilusión construida por nuestra psique. Y hay algo aún más profundo en todo esto. Jung descubrió que las personas que más nos atraen suelen ser aquellas que nos muestran lo que todavía no hemos integrado en nosotros mismos. Nuestra sombra, esa parte de nuestra personalidad que reprimimos y ocultamos, muchas veces se refleja en quienes nos atraen con mayor intensidad. Por eso nos obsesionamos con ciertas personas, porque en ellas vemos partes de nosotros que hemos ignorado, aspectos que nos asustan, pero que al mismo tiempo nos resultan irresistibles. Si alguien nos llena de admiración, probablemente sea porque proyectamos en él cualidades que no hemos desarrollado en nosotros mismos. Si alguien nos desespera o nos causa rechazo, es posible que esté reflejando algo que negamos de nosotros. Es por eso que algunas relaciones parecen estar predestinadas, no porque sean parte de un destino romántico inquebrantable, sino porque son un espejo de nuestra propia evolución. Nos atraemos no solo por lo que amamos en el otro, sino también por lo que necesitamos aprender de él. La pregunta es, ¿qué hacemos con esto? Podemos seguir dejándonos llevar por nuestras proyecciones, enamorándonos de imágenes, y decepcionándonos cuando la realidad las destruye. O podemos usar cada conexión como una oportunidad de crecimiento, un camino para conocernos a nosotros mismos a través de quienes nos atraen. Porque al final, el verdadero amor no es encontrar a alguien que encaje con nuestras ilusiones, sino ser capaces de ver a la otra persona en su totalidad, sin proyecciones, sin expectativas irreales. Y aún así, elegir quedarnos. Y aquí surge una cuestión aún más importante. Si nuestras conexiones más intensas están influenciadas por nuestra sombra y nuestras proyecciones, ¿cómo podemos aprender a distinguir entre una relación basada en el crecimiento y una que solo repite patrones dañinos? A veces, las conexiones humanas desafían toda lógica. Conoces a alguien en el momento más inesperado, en un lugar donde jamás pensaste estar, bajo circunstancias que parecen sacadas de un guión escrito con precisión milimétrica. Pero, ¿es solo casualidad? ¿O hay algo más grande operando detrás de estos encuentros? Carl Jung descubrió que muchas de estas coincidencias no son accidentes, sino manifestaciones de algo mucho más profundo: la sincronicidad. La sincronicidad es la conexión entre eventos externos y estados internos, que aunque aparentemente no tienen relación causal, guardan un significado profundo. Es el universo reflejando en el exterior
lo que ocurre dentro de nosotros. Pero aquí surge la pregunta clave. ¿Cómo diferenciar una sincronicidad de una simple coincidencia? Para entenderlo, primero hay que notar algo crucial. Una coincidencia es aleatoria, mientras que una sincronicidad tiene un mensaje, un propósito, una carga emocional que nos deja sin palabras. Un ejemplo, estás pensando en alguien con quien no hablas hace años y de repente esa persona te llama o te envía un mensaje. Puede parecer solo una casualidad, pero si en tu vida justo estabas atravesando un momento clave que involucra algo que compartiste con esa persona en el pasado, entonces ya no parece tan casual. Parece que esa conexión tenía que volver. O tal vez conoces a alguien en un viaje inesperado, alguien que te da la pieza exacta de información que necesitabas para tomar una decisión importante en tu vida. Si eso hubiera ocurrido en otro momento, probablemente lo habrías ignorado, pero en ese instante todo encaja. Eso es sincronicidad. Cuando dos personas están destinadas a encontrarse, la vida se encarga de ponerlas en el mismo camino. A veces, de formas tan improbables que es imposible no preguntarse si todo estaba diseñado para suceder así. Pero esto nos lleva a algo aún más interesante. ¿Es posible que nuestras propias decisiones y pensamientos influyan en el destino? Jung creía que sí. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención que generamos tiene una vibración, una energía que proyectamos hacia el mundo. Y esa energía no desaparece, sino que interactúa con la realidad que nos rodea, moldeándola de formas que no siempre comprendemos. Es como si el universo respondiera a nuestro estado interno. Si estamos atrapados en el miedo, atraeremos situaciones que nos refuercen ese miedo. Si estamos listos para el amor, sincrónicamente aparecerán personas que reflejen esa preparación. Pero aquí está la clave. No es magia, es congruencia entre nuestro mundo interno y externo. Cuando trabajamos en nosotros mismos, cuando nos atrevemos a enfrentarnos a nuestra propia sombra y a sanar nuestras heridas, nuestra realidad comienza a cambiar. Y es entonces cuando aparecen las personas correctas, en el momento correcto, como si el universo nos estuviera respondiendo con precisión quirúrgica. Ahora bien, ¿cómo interpretar los signos que nos indican que alguien debe estar en nuestra vida? El primer paso es prestar atención a las emociones. Cuando un encuentro tiene una energía diferente, cuando sientes que algo se mueve dentro de ti sin que puedas explicarlo, es una señal. El segundo paso es observar los patrones. Si una persona sigue apareciendo en tu vida de formas inesperadas, si la conexión se siente fluida, sin esfuerzo, y todo parece conspirar para que se crucen, es muy probable que esa relación tenga un propósito mayor. El tercer paso es el reconocimiento interno. A veces, alguien entra en nuestra vida y de inmediato nos obliga a ver algo de nosotros que antes no habíamos notado. Puede ser una cualidad, un miedo, un deseo profundo. Cuando una persona nos provoca ese tipo de introspección, su presencia no es accidental. Pero aquí está la advertencia más importante. No todas las conexiones intensas están destinadas a quedarse. Algunas solo llegan para mostrarnos algo, para ayudarnos a crecer, para enseñarnos una lección. La clave está en aprender a aceptar la experiencia sin aferrarnos a la permanencia. Porque al final, lo realmente importante no es cuánto dura una conexión, sino cuánto transforma nuestra vida. Pero si todo esto es cierto, entonces, ¿qué papel juega el karma psicológico en las personas que atraemos y las lecciones que debemos aprender? Hay personas que llegan a nuestra vida y la transforman por completo. Nos muestran algo que no habíamos visto, nos sacuden, nos despiertan. Algunas traen luz, otras nos enseñan a través del dolor, pero lo cierto es que ninguna de estas conexiones ocurre por casualidad. Carl Jung lo explicó con una idea revolucionaria. Nuestro inconsciente
nos guía hacia las personas que necesitamos encontrar para evolucionar, y lo hace de una manera tan precisa que incluso si intentamos evitarlo, terminamos tropezando con los mismos patrones una y otra vez. Esto tiene que ver con lo que Jung llamaba el proceso de individuación, el camino hacia el autoconocimiento. Cada persona que entra en nuestra vida es un reflejo de algo dentro de nosotros. Algunas nos muestran nuestra luz, otras nos exponen nuestras sombras. Pero el punto es que nadie llega sin razón. ¿Te has preguntado por qué, a veces, terminas en relaciones que parecen repetir la misma historia? ¿Por qué sigues atrayendo el mismo tipo de personas? La respuesta está en el karma psicológico. No en un sentido místico o religioso, sino en un nivel profundamente psíquico. Atraemos a personas que reflejan las partes de nosotros mismos que necesitamos sanar. Si hay heridas sin resolver en nuestro interior, atraeremos relaciones que nos obliguen a enfrentarlas. Si tenemos miedo al abandono, es probable que terminemos con personas que nos abandonan. Si no nos sentimos merecedores de amor, atraeremos a quienes nos refuercen esa creencia. Y esto no es un castigo, es una oportunidad, porque mientras sigamos repitiendo los mismos patrones sin aprender la lección, nuestra psique seguirá atrayendo las mismas experiencias, como si estuviera pidiéndonos que despertemos. Un ejemplo claro de esto son las relaciones tóxicas que se repiten en distintas etapas de la vida. Imagina a alguien que ha crecido sintiéndose invisible, sin recibir validación ni reconocimiento. Esa persona, sin darse cuenta, puede sentirse atraída por parejas que la hacen sentir exactamente igual, no vista, no valorada. Puede que en el fondo sepa que no es sano, pero algo dentro de ella la mantiene atrapada en esa dinámica. ¿Por qué? Porque su inconsciente está tratando de resolver un conflicto pendiente. Busca en esas relaciones lo que no recibió en el pasado, esperando que esta vez sea diferente. Pero hasta que no reconozca el patrón y haga un cambio desde su interior, seguirá atrayendo lo mismo. Lo mismo ocurre con las personas que siempre terminan en relaciones donde son rechazadas, donde tienen que luchar por ser amadas. En el fondo, no es la otra persona quien las está lastimando. Es su propio inconsciente empujándolas a repetir una historia que necesitan cerrar. La gran pregunta es, ¿cómo distinguir entre una conexión real y una relación basada en heridas del pasado? La clave está en la sensación que deja esa relación en tu vida. Una conexión real te impulsa a crecer, pero sin destruirte en el proceso. Te muestra partes de ti que no habías visto, pero sin hacerte sentir indigno de amor. Una relación basada en heridas, en cambio, te mantiene atrapado en un ciclo de sufrimiento, dependencia y repetición de patrones. Se siente intensa, pero no porque sea amor, sino porque es una recreación de un viejo trauma. Aquí es donde entra la verdadera transformación. Cuando comenzamos a trabajar en nosotros mismos, a sanar las heridas que nos han hecho repetir los mismos errores, nuestra vibración cambia. Y cuando nuestra vibración cambia, las personas que atraemos también cambian. Dejamos de buscar relaciones que nos llenen vacíos y empezamos a conectar con personas que nos reflejan nuestra evolución. Entonces, la gran pregunta no es por qué nos encontramos con ciertas personas, sino qué es lo que esas personas están tratando de mostrarnos sobre nosotros mismos. Y esto nos lleva a un punto crucial. Si todo lo que atraemos es un reflejo de nuestro interior, ¿cómo podemos prepararnos para recibir a la persona correcta en nuestra vida? A veces, el encuentro con alguien se siente inevitable. No importa cuántas veces los caminos se separen, el destino parece encontrar la manera de cruzarlos de nuevo. ¿Es posible que ciertas almas estén predestinadas a encontrarse? Carl Jung creía que nuestras relaciones no son simples coincidencias. Existen fuerzas invisibles que nos empujan hacia ciertas personas, incluso cuando no comprendemos por qué. Pero, ¿cómo podemos saber si un encuentro era inevitable?
Existen señales que pueden indicar que estamos en presencia de una conexión destinada. A veces es un reconocimiento instantáneo, una sensación de familiaridad que nos hace sentir como si conociéramos a esa persona desde siempre. En otras ocasiones, es una serie de coincidencias que parecen demasiado improbables para ser solo casualidad. O puede ser esa extraña sensación de que, aunque la relación se interrumpa, la vida encontrará la forma de volver a unirlos. Estas señales no surgen de la nada. Según Jung, están ligadas a dos conceptos clave: la intuición y el inconsciente colectivo. La intuición es esa voz interior que nos guía sin necesidad de pruebas lógicas. Es la parte más profunda de nuestra psique, conectada con información que nuestra mente consciente no puede procesar de manera racional. ¿Alguna vez has sentido que debías estar en un lugar sin saber por qué, y ahí ocurrió algo que cambió tu vida? ¿O has tenido una corazonada sobre alguien que luego resultó ser cierta? Eso es la intuición actuando como un radar invisible, alineándonos con el momento y la persona correcta. El inconsciente colectivo, por otro lado, es lo que une a toda la humanidad en un nivel profundo. Es un depósito de experiencias, símbolos y conexiones que compartimos sin darnos cuenta. Cuando dos almas deben encontrarse, es como si estuvieran resonando en la misma frecuencia dentro de este campo invisible. Es por eso que muchas veces sentimos que ciertos encuentros ya estaban escritos, porque en el fondo nuestras almas ya sabían que debían cruzarse. Pero aquí surge una pregunta. ¿Esto significa que no tenemos control sobre nuestras relaciones? Jung no creía en un destino rígido. Él hablaba de algo llamado destino psicológico, la idea de que nuestro camino no está predeterminado, sino influenciado por nuestro desarrollo interior. Es decir, no es que estemos destinados a ciertas personas en un sentido absoluto, sino que nuestra evolución nos guía hacia quienes reflejan nuestro estado interno. Si no hemos trabajado en nosotros mismos, seguiremos atrayendo relaciones que nos enfrenten con nuestras heridas. Pero si hemos hecho el trabajo interno, si hemos crecido y sanado, nos encontraremos con personas que reflejen ese crecimiento. Esto significa que el destino y el libre albedrío no son opuestos. Coexisten. Por un lado, hay encuentros que parecen inevitables, porque responden a procesos internos que deben suceder. Pero al mismo tiempo, tenemos la capacidad de decidir qué hacemos con esas conexiones. Podemos elegir quedarnos o alejarnos, aprender o repetir errores. Y aquí está la clave final. ¿Cómo saber si estamos preparados para recibir a esa persona en nuestra vida? La respuesta es simple, pero poderosa. Cuando ya no sientes la necesidad de encontrarla. Cuando ya no buscas desesperadamente a alguien que te complete. Cuando no esperas que una relación llene tus vacíos, sino que estás en paz contigo mismo. Es en ese momento cuando la vida, con una precisión impresionante, te pone frente a la persona que resuena con tu nueva energía. Porque cuando dos almas deben encontrarse, no es la necesidad lo que las une, es la preparación. La pregunta no es si la persona correcta llegará. La pregunta es, ¿estás listo para recibirla? A veces, el encuentro con alguien se siente inevitable. No importa cuántas veces los caminos se separen, el destino parece encontrar la manera de cruzarlos de nuevo. Es posible que ciertas almas estén predestinadas a encontrarse. Carl Jung creía que nuestras relaciones no son simples coincidencias. Existen fuerzas invisibles que nos empujan hacia ciertas personas, incluso cuando no comprendemos por qué. Pero, ¿cómo podemos saber si un encuentro era inevitable? Esto significa que el destino y el libre albedrío no son opuestos, coexisten. Por un lado, hay encuentros que parecen inevitables, porque responden a procesos internos que deben suceder. Pero al mismo tiempo, tenemos la capacidad de decidir qué hacemos con esas conexiones. Podemos elegir quedarnos o alejarnos, aprender o repetir errores.
Y aquí está la clave final. ¿Cómo saber si estamos preparados para recibir a esa persona en nuestra vida? La respuesta es simple, pero poderosa. Cuando ya no sientes la necesidad de encontrarla, cuando ya no buscas desesperadamente a alguien que te complete, cuando no esperas que una relación llene tus vacíos, sino que estás en paz contigo mismo. Es en ese momento cuando la vida, con una precisión impresionante, te pone frente a la persona que resuena con tu nueva energía. Porque cuando dos almas deben encontrarse, no es la necesidad lo que las une, es la preparación. La pregunta no es si la persona correcta llegará. La pregunta es, ¿estás listo para recibirla? A veces, el encuentro con alguien se siente inevitable. No importa cuántas veces los caminos se separen, el destino parece encontrar la manera de cruzarlos de nuevo. ¿Es posible que ciertas almas estén predestinadas a encontrarse? Carl Jung creía que nuestras relaciones no son simples coincidencias. Existen fuerzas invisibles que nos empujan hacia ciertas personas, incluso cuando no comprendemos por qué. Pero, ¿cómo podemos saber si un encuentro era inevitable? Existen señales que pueden indicar que estamos en presencia de una conexión destinada. A veces, es un reconocimiento instantáneo, una sensación de familiaridad que nos hace sentir como si conociéramos a esa persona desde siempre. En otras ocasiones, es una serie de coincidencias que parecen demasiado improbables para ser solo casualidad. O puede ser esa extraña sensación de que, aunque la relación se interrumpa, la vida encontrará la forma de volver a unirlos. Estas señales no surgen de la nada. Según Jung, están ligadas a dos conceptos clave: la intuición y el inconsciente colectivo. La intuición es esa voz interior que nos guía sin necesidad de pruebas lógicas. Es la parte más profunda de nuestra psique, conectada con información que nuestra mente consciente no puede procesar de manera racional. ¿Alguna vez has sentido que debías estar en un lugar sin saber por qué, y ahí ocurrió algo que cambió tu vida? ¿O has tenido una corazonada sobre alguien que luego resultó ser cierta? Eso es la intuición actuando como un radar invisible, alineándonos con el momento y la persona correcta. El inconsciente colectivo, por otro lado, es lo que une a toda la humanidad en un nivel profundo. Es un depósito de experiencias, símbolos y conexiones que compartimos sin darnos cuenta. Cuando dos almas deben encontrarse, es como si estuvieran resonando en la misma frecuencia dentro de este campo invisible. Es por eso que muchas veces sentimos que ciertos encuentros ya estaban escritos, porque en el fondo nuestras almas ya sabían que debían cruzarse. Pero aquí surge una pregunta. ¿Esto significa que no tenemos control sobre nuestras relaciones? Jung no creía en un destino rígido. Él hablaba de algo llamado destino psicológico, la idea de que nuestro camino no está predeterminado, sino influenciado por nuestro desarrollo interior. Es decir, no es que estemos destinados a ciertas personas en un sentido absoluto, sino que nuestra evolución nos guía hacia quienes reflejan nuestro estado interno. Si no hemos trabajado en nosotros mismos, seguiremos atrayendo relaciones que nos enfrenten con nuestras heridas. Pero si hemos hecho el trabajo interno, si hemos crecido y sanado, nos encontraremos con personas que reflejen ese crecimiento. Esto significa que el destino y el libre albedrío no son opuestos. Coexisten. Por un lado, hay encuentros que parecen inevitables, porque responden a procesos internos que deben suceder, pero al mismo tiempo, tenemos la capacidad de decidir qué hacemos con esas conexiones. Podemos elegir quedarnos o alejarnos, aprender o repetir errores. Y aquí está la clave final. ¿Cómo saber si estamos preparados para recibir a esa persona en nuestra vida? No es una cuestión de suerte ni de esperar el momento perfecto. Es algo más profundo. Cuando nos sentimos en paz con nuestra propia historia, las personas correctas aparecen naturalmente. Porque no se trata de buscar afuera lo que nos falta adentro,
Se trata de entender que las conexiones más valiosas llegan cuando dejamos de forzarlas y empezamos a vivir desde nuestra propia verdad. Y entonces, cuando finalmente encontramos a esa persona, surge una nueva pregunta. ¿Cómo sostener esa conexión sin repetir viejos patrones? Atraer a la persona correcta a tu vida no es cuestión de suerte, no es magia ni un golpe de fortuna. No es que un día despiertes y, por arte de algún destino caprichoso, esa persona simplemente aparezca. Carl Jung lo explicó con claridad. No atraemos lo que queremos, sino lo que somos. Es por eso que muchas personas pasan años persiguiendo el amor y, sin embargo, siguen encontrando relaciones vacías, destructivas o que terminan de la misma manera. No es mala suerte, es un reflejo de su mundo interno. Entonces, la gran pregunta es, ¿podemos hacer algo para facilitar estos encuentros? Sí, pero la respuesta no está en buscar desesperadamente a la persona correcta. Está en convertirnos en la persona correcta. La mayoría de las personas pasa la vida enfocada en lo externo. Se preguntan dónde pueden encontrar a su pareja ideal, qué deben hacer para atraerla, qué señales deben seguir. Pero ignoran lo más importante. Su estado interno determina a quién atraerán. Jung hablaba del proceso de individuación, el camino del autoconocimiento y la integración de todas las partes de nosotros mismos. En términos simples, si no has sanado tus heridas, si no te conoces en profundidad, si sigues atrapado en patrones inconscientes, no importa cuánto busques, seguirás repitiendo las mismas historias. El amor no es algo que se persigue, es algo que se refleja. Por eso, el primer paso para atraer a la persona correcta es trabajar en ti mismo. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Primero, sanar las heridas emocionales que pueden estar saboteando tus relaciones. Si has experimentado abandono, rechazo, traición o cualquier otro dolor del pasado, esas heridas siguen activas en tu inconsciente. Y mientras no las enfrentes, seguirán condicionando a quién atraes y cómo te relacionas. No se trata de olvidar o de fingir que nunca ocurrió. Se trata de observar esas heridas, comprenderlas y liberarlas para que no sigan guiando tus elecciones. Cuando sanas, tu vibración cambia. Y cuando tu vibración cambia, las personas que aparecen en tu vida también lo hacen. Segundo, elevar tu energía y conectar con personas que resuenen contigo. ¿Alguna vez has notado que ciertas personas parecen tener imanes naturales para las relaciones saludables, mientras que otras parecen estar atrapadas en círculos de desamor y toxicidad? La diferencia no está en su suerte, está en la energía que emiten. Si te relacionas desde la carencia, atraerás carencia. Si te relacionas desde la desesperación, atraerás inestabilidad. Pero si te relacionas desde la plenitud, atraerás a alguien que también esté completo. Para lograrlo, hay ejercicios simples pero poderosos. Cuida tu estado emocional. El amor que das y el amor que recibes son un reflejo de tu relación contigo mismo. Haz lo que amas. Cuando estás alineado con lo que te apasiona, conoces personas que vibran en la misma frecuencia. Visualiza tu conexión ideal, pero sin apego. No se trata de imaginar a una persona específica, sino el tipo de energía que quieres atraer. Aprende a estar solo sin sentir vacío. Si necesitas una relación para sentirte completo, nunca atraerás a alguien que te ame desde la libertad. Y aquí es donde entran dos ingredientes esenciales: paciencia y confianza. A veces, cuando más desesperadamente buscamos, más nos alejamos de lo que realmente queremos. Pero cuando soltamos el control y confiamos en el proceso, las cosas comienzan a alinearse por sí solas. Porque el amor real no se fuerza. Ocurre cuando dejamos de necesitarlo y comenzamos a merecerlo. A lo largo de nuestra vida, encontramos personas que nos marcan para siempre. Algunas llegan como un susurro,
otras como una tormenta, algunas se quedan, otras se van, pero todas, sin excepción, tienen un propósito. Carl Jung nos enseñó que nuestras relaciones no son producto del azar. Cada conexión que experimentamos es un reflejo de nuestro propio estado interno, de nuestras heridas, de nuestros aprendizajes y sobre todo de nuestro nivel de evolución. Cuando dos almas deben encontrarse, nada las detiene, pero eso no significa que su unión sea fácil o eterna. Lo verdaderamente importante no es el encuentro en sí, sino lo que hacemos con él. Si seguimos atrapados en nuestros miedos, en nuestras heridas, en nuestros patrones inconscientes, incluso la relación más poderosa puede desmoronarse. No porque no haya amor, sino porque todavía no estamos listos para sostenerlo. Por eso, el verdadero destino no es el que nos une a alguien más, sino el que nos lleva a evolucionar hasta convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. El amor no es cuestión de suerte, no es algo que debamos perseguir ni controlar. Es un reflejo de nuestro propio proceso interno. Y aquí es donde surge la pregunta más importante. ¿Alguna vez has sentido que alguien estaba destinado a cruzarse en tu camino? ¿Cómo te transformó esa conexión? Déjame tu historia en los comentarios, quiero leerte. Y si este video te hizo reflexionar, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los próximos temas que exploraremos juntos. Cada interacción con este contenido ayuda a que más personas descubran estos mensajes y encuentren las respuestas que han estado buscando. Nos vemos en el próximo video.